preocupen por este detalle, ya vamos a tener en los próximos días, la próxima semana, a todos los asistentes se les va a hacer llegar tanto la grabación como la presentación del evento del día de hoy. Ustedes me confirman, por favor, por el panel de preguntas si todos están ok, si están viendo la presentación en este momento, la pantalla de Sergio. ¿Todo bien? Por aquí me dicen todo bien, se ve la presentación, muchas gracias. Pues Sergio, muchísimas gracias por acompañarnos y entonces ya te cedo la palabra y te dejo con nuestra audiencia. Tenemos 230 asistentes en este momento. Recuerda que cualquier inquietud, cualquier dificultad, pues aquí estoy como pendiente del normal desarrollo de la actividad. Muchas gracias, Lida. Señores, muy buenos días, muy buenas tardes para Argentina. Mucho gusto en estar con ustedes. Mi nombre es Sergio Rivera, gerente de ventas para América Latina de la compañía Southwest Microwave. Es para mí un honor estar con ustedes el día de hoy. Les agradezco mucho su interés y su participación en este webinar titulado Seguridad Perimetral, Planeación y Desarrollo de la Primera Línea de Defensa. Voy a colapsar aquí mi barra de presentación. Y bueno, me gustaría comenzar simplemente comentando que esta charla nos llevará quizá de 40 a 50 minutos y quizá podemos dejar después unos 20 a 30 minutos para preguntas que surjan respecto a esta presentación. Con mucho gusto las puedo responder. Y al final de cualquier forma estará mi correo electrónico en el cual con muchísimo gusto les puedo resolver otras dudas en caso de que no hubiera el suficiente tiempo o hubiera preguntas adicionales que quisieran responder. Bien, comenzando con el webinar, me gustaría comenzar hablando un poco sobre conceptos básicos de lo que es seguridad perimetral. Realmente seguridad perimetral es un tema que me gustaría tratar desde el punto de vista también de dar un poco de teoría, algo básico. Esto no podemos penetrar con demasiado detalle, pero ¿qué es la seguridad perimetral en sí? En sí, seguridad perimetral es una parte de seguridad física que se encarga justamente de la protección de su primer línea de defensa o protección de sus límites externos de una instalación o de un sitio que puede ser vulnerable a un ilícito o a una intrusión. La seguridad física ya en general es una integración de personas, procedimientos y equipos, también elementos naturales, y la finalidad que tiene es proteger, obviamente, seres humanos, instalaciones, información, contra acciones no deseables por parte de posibles intrusos o posibles agentes externos. Esto es una definición muy básica, muy elemental de lo que es seguridad de perímetro. Lo quiero definir, es una parte, repito, es una parte de seguridad física. Como decimos a veces vulgarmente, es una parte del pastel de seguridad física que involucra muchos otros jugadores. Bien, términos comunes. Me gustaría hablar un poquito sobre algunos términos comunes que ustedes pueden encontrar cuando llegan a trabajar en seguridad de perímetro o sensores de perímetro o el tema de perimetral en general. El primer punto que quisiera tratar es la probabilidad de detección, muchas veces llamada por los fabricantes o por inclusive documentos técnicos más serios, la famosa PD. La PD o probabilidad de detección es la probabilidad de que ustedes detecten un intruso por parte de un sensor que se encuentra activo y que tiene un área de influencia en cierta parte del perímetro. Esa probabilidad no es tan simple de sacar. Esa probabilidad normalmente los fabricantes o quien diseña el sensor se las ofrece muchas veces en un folleto muy interesante en que les plasma cuál es la probabilidad que tiene su sensor. Normalmente se representa por un número entre 0 y 1 o por un porcentaje. Gran parte de los fabricantes la representan con un porcentaje arriba del 90, 94, 95. Hay quien llega a poner hasta 98, 99%. Quisiera mencionar aquí que no existe probabilidad de detección 1. Si alguien le dice que su sensor tiene probabilidad de detección 1, no les está diciendo realmente la verdad. Les puedo comentar, no existe probabilidad de detección 1. Siempre hay un factor por el cual un sensor puede no detectar a un intruso aún estando dentro del campo de detección del sensor. Existen varias causas para ello, pero cabe decir que realmente no existe la detección 1, es realmente teórica. Ahora, probabilidad de detección es un punto importante. Los fabricantes la sacan a través de varias pruebas que hacen. No es sencillo, no es simplemente inventar un número. Son muchas pruebas durante diferentes condiciones, pero es un factor que normalmente se los da el fabricante. Otro término interesante viene siendo el término de falsas alarmas.
Normalmente cuando nosotros tenemos un problema de una alarma quizá no deseada, muchas veces se dice, fue una falsa alarma, ¿qué sucedió? No hay nadie, es una falsa alarma, se disparó el sensor solo. Pero en perimetral nosotros dividimos normalmente las alarmas en dos grupos normalmente. Una le decimos la tasa de falsas alarmas NAR, que son alarmas por molestia. Estas alarmas normalmente son causadas por estímulos o eventos ajenos a una intrusión real. Se clasifican normalmente como fuentes ya sea naturales o fuentes artificiales. Naturales pueden ser, por ejemplo, cuando ustedes tienen una alarma por un sensor causada por el movimiento de, por ejemplo, de arbustos debido al viento, a lluvia intensa, a niebla, que son factores naturales. Ahora, artificiales, por ejemplo, teníamos un sensor por ahí instalado en una malla metálica, en una cerca metálica, y a lo mejor llegó un camión y lo golpeó, o llegó pasó una persona y se recargó en la cerca metálica, hizo que vibrara y se generó la alarma. Y dicen, no fue nada, fue una falsa alarma. No, en realidad hubo un estímulo al sensor, pero no fue lo que estábamos esperando recibir. De ahí que esto se llama tasa de falsas alarmas por molestia o NAR, del acrónimo en inglés de Nuisance Alarm Rate, lo que quiere decir NAR. Otro término interesante es lo que llamamos estrictamente falsas alarmas o falsa alarma FAR. Las falsas alarmas, lo que realmente se llama falsa alarma en seguridad de perímetro, es una alarma generada por el sensor debido a algún problema interno, que puede ser un desajuste mecánico, que puede ser un problema electrónico, un problema de una soldadura que no está funcionando bien. Eso es lo que en realidad se llama una falsa alarma. No existe estímulo en realidad que dispare el sensor, pero se genera una alarma. Ahora, otro término interesante es la vulnerabilidad BD. A veces van a ver este término, no es tan común, pero la vulnerabilidad es qué tan factible es poder vencer a un sensor. Los sensores de perímetro pueden ser vulnerados de varias formas, dependiendo mucho del tipo de tecnología de que se trate, obviamente. Las formas más típicas son evitando zonas de detección. Ya saben que, bueno, tratando de pasar por arriba, tratando de pasar por debajo, anulando el sensor. Muchas veces vemos las películas de James Bond, a lo mejor, en donde llega la gente y se pone unos lentes y dispara por ahí un spray especial y puede ver los rayos por ahí infrarrojos o cuestiones de este tipo. Bueno, la anulación del sensor tratando de cubrir el blanco, interrumpiendo comunicaciones o bloqueándolo con frecuencia o haciendo algún tipo de invalidación del sensor es otra manera de tratar de vulnerarlo. Es obvio que la vulnerabilidad depende mucho del tipo de tecnología de sensor. Como más adelante veremos, hay sensores que son más fáciles de vulnerar que otros, debido a que sobre todo los que son visibles pueden ser más factibles de ser vulnerados que los que no son visibles. Bien, hablando ahora un poco sobre funciones básicas, a mí me gusta presentar en estas charlas 4 funciones que son clave para un sistema de seguridad de perímetro y que me gustaría que ustedes las consideraran cuando lleven a cabo proyectos de seguridad de perímetro. Esas 4 funciones básicas a las que me refiero son la fase de detección, la fase de demora, retardo, que se llama muchas veces retardo demora, la fase de evaluación y la fase de respuesta, que son las fases en las cuales ustedes van a tener justamente la acción por parte de los guardias. La fase de detección, como su nombre lo dice, es la fase donde con un equipo electrónico de detección podemos hacer la detección de un blanco, de un intruso que está tratando de penetrar una barrera física, por ejemplo. Mediante la fase de demora lo que hacemos es tratar de ganar tiempo, que justamente se lleva a cabo a través de barreras físicas. Pueden ser cercas metálicas, pueden ser muros, pueden ser inclusive fosos. En el pasado se llegaban a usar fosos, quizá lo podrán ver en castillos, en esos lugares. Justamente el foso, el lugar donde se tiene el agua o se tiene este tipo de demoras, ayudan justamente en esta fase cuando el intruso trata de penetrar. La parte de evaluación es básica y clave porque me va a permitir saber qué está sucediendo, si realmente se trata de una alarma real o una alarma por molestia, por ejemplo. ¿Qué tal si simplemente tuvimos una rama de árbol que golpeó mi cerca metálica o que invadió el área del sensor infrarrojo que tengo en la parte de arriba del muro? Se generó una alarma, pero realmente no fue un intruso. La evaluación me va precisamente a decir si existe realmente un intruso, si se trata de un intruso o no. Mientras que en la fase de respuesta, una vez que he confirmado a través de la evaluación si se trata de un intruso o no, puedo realmente llevar a cabo la fase que es importante, que es una fase de interrumpir
al agresor, que es el objetivo último de tener seguridad de perímetro. Seguridad de perímetro, justamente el combinar estas 4 funciones me va a permitir a mí tener un sitio más seguro, un sitio en el que voy a poder hacer la interrupción del intruso si es que el sitio y estas fases están bien planeadas. Bien, dicho esto, hablando sobre las funciones básicas, vemos en este diagrama, tengo aquí un diagrama en el que estoy poniendo las 4 fases. La fase de detección normalmente ustedes la llevan a cabo, sobre todo en la parte de perímetro, en sus barreras más exteriores. Claro, va a depender esto mucho del tipo de sitio. Si se trata de un sitio, como la mayoría, en que tratamos de evitar que haya penetración por parte de un intruso, se trata de poner las barreras más exteriores, más externas. Si se trata de una prisión, se trata de instalar esto quizá en barreras interiores para tratar de detectar antes de que lleguen a salir. Esto depende mucho del diseño que se lleve a cabo, pero normalmente la detección lo vemos aquí a través de un sensor que está puesto en una cerca metálica, en una malla metálica. Estamos viendo que la demora, bueno, vemos detección a través de un sensor de cerca que se ve este puntito, que se alcanza apenas a ver aquí en la cerca metálica, y a través de una barrera de microondas que se ve entre las 2 cercas, que es una estructura muy típica de un sitio de alta seguridad. Los sensores son a través de un sensor de cerca y de una microonda. La parte de demora se está llevando a cabo a través de cercas metálicas, lo que llamamos espirales con arpones o concertinas, que se ven en la parte superior de ambas cercas y en la base de la cerca más externa. Medio de evaluación lo estamos trabajando a través de circuito cerrado de televisión y personal de guardia. A través de circuito cerrado nos va a apoyar muchísimo en la parte de la evaluación. Y por último la fase de respuesta, que es muy importante para justamente realizar esa parte de impedir que se lleve a cabo el ilícito. Muchas veces llego a preguntar cuál es el fin de tener seguridad perimetral. Realmente muchas veces me comentan, bueno, es detectar, es saber que tenemos a alguien ahí, es disuadir. Son varias cosas, pero el fin último quizá es justamente evitar el ilícito. De poco nos sirve si tenemos un sistema en el cual podemos detectar, pero la demora no es suficiente, evaluamos y simplemente no tenemos tiempo de responder, porque entonces se lleva a cabo el ilícito y no nos funcionó realmente la estructura de seguridad de perímetro que debíamos de tener. Bien, mencionando este pequeño diagrama, quisiera continuar con la parte de la planeación y desarrollo. Planeación y desarrollo lo quisiera dividir vamos a ponerlo en 4 fases, en 4 etapas, vamos a ponerlo así. Una sugerencia muy grande que les puedo dar es que traten de basarse en estas etapas, aún siendo proyectos pequeños, no necesariamente tienen que realizar todo un análisis muy complejo, pero la primera etapa es del análisis de riesgo. Análisis de riesgo es bastante importante, lo vamos a ver en unos momentos en qué consiste. La segunda etapa sería definir el sitio, que es ver más características, condiciones y requerimientos. La tercera etapa la podemos poner como el diseño del sistema en base a la información obtenida en el análisis de riesgo, en la definición de sitio. Y una cuarta etapa que sería una evaluación del sistema. ¿Qué quiere decir esto de evaluación? Realmente la evaluación no es saber si está mal o bien el sistema en sí, sino el saber qué tan eficiente está trabajando el sistema. Si realmente va a cumplir y va a cubrir con los objetivos originalmente previstos. Entonces, dicho esto, hablando un poco más sobre la primera etapa, lo que es análisis de riesgo. Análisis de riesgo lo estoy viendo simplemente aquí mencionando algunos puntos. Es tema para un curso completo, análisis de riesgo. Pero ¿en qué consiste? Análisis de riesgo consiste en una serie de procedimientos que nos van a permitir identificar problemas y determinar probabilidades de que estos problemas ocurran. Principalmente se lleva a cabo en identificando los bienes que se desean proteger, identificando las amenazas, que para esto, obviamente todo esto lleva un estudio del caso que ustedes están analizando, el perímetro que ustedes están analizando, qué tipo de amenazas pueden estar, quizá estar sobre este perímetro, determinar las probabilidades de que esto ocurra, que es otro punto importante, no simplemente es decir, tengo 20 o 30 amenazas, pero cuáles son las que tienen mayor probabilidad de que ocurran. Y una muy importante, que es lo que también se basa en el análisis de riesgo, es el impacto económico. ¿En cuánto nos va a repercutir que esas posibles amenazas llevaran a cabo su objetivo? Si viene siendo robo, si viene siendo destrucción, si viene siendo quizá extracción de información, robo de información,
podría ser sabotaje, que es uno de los peores amenazas que se tienen. Entonces yo tengo que trabajar en una etapa de análisis de riesgos. Se trata de trabajar, de identificar los bienes que quiero proteger, ver qué amenazas están latentes o pudieran estar sobre este perímetro que estamos viendo, determinar mis probabilidades de que ocurra y determinar el impacto económico en forma monetaria. De esa manera yo puedo entonces llevar a cabo después lo que se llama una relación de costo-beneficio, que me conviene, que necesito, si realmente el poner X, Y o Z medidas junto con tecnología me van a ser costeables y van a ser convenientes. Ahora, esto se lleva a cabo, un análisis de riesgo no es simplemente ir y ver un día el sitio y, bueno, puedo hacer el análisis tan rápido. Cuando son sitios ya de alto riesgo o se quiere hacer un análisis de riesgo, que es lo que se recomienda que se haga en forma muy detallada, es a través de encuestas de seguridad y análisis bastante detallados de todas las operaciones del sitio, para llevar a cabo un poquito más de detalle y se puedan definir bien qué tipos de amenazas, qué probabilidades existen de la ocurrencia y qué impacto económico nos pueden generar. Habiendo hecho un análisis de riesgo o trabajando en un análisis de riesgo, la siguiente fase o siguiente etapa sería la definición del sitio. La definición o caracterización del sitio que tenemos consiste en conocer el sitio y sus condiciones. Tenemos que investigar, es muy importante, sobre todo trabajando en seguridad de perímetro, qué tipo de condiciones físicas tiene el sitio, si el sitio es de tipo montañoso, es plano, qué tipo de barreras físicas tiene. Esto es en la parte física. Pero también necesitamos saber cómo opera, la forma en que opera, cómo trabaja. Tiene tráfico peatonal, tiene mucha visita de personas del exterior, o es un área simplemente confinada, aislada, donde no trabajan, no está más que las personas que trabajan en el sitio. ¿Qué políticas y procedimientos tienen ya establecidos? Recuerden que existen políticas escritas y no escritas. Muchas veces las no escritas se aprovechan como vulnerabilidad para realizar ilícitos. Aspectos legales que existen, cada país tiene diferentes aspectos legales. Hay países donde se permiten hacer ciertas acciones, en otros países no se pueden hacer. ¿Qué objetivos y metas también tiene la directiva? Los objetivos y metas corporativas juegan un papel muy importante porque muchas veces se desea proteger el sitio, se tienen ciertos objetivos, pero a veces los objetivos y metas de la corporación van por otro lado y tienen implicaciones que a veces no van tan de la mano con la parte de seguridad o dejan relegada la parte de seguridad debido a sus objetivos finales. Entonces, esta definición de sitio nos va a permitir conocer cuál es la situación del sitio que queremos proteger o del caso que queremos proteger. La parte de condiciones físicas juega un papel muy importante porque también en base a ello ustedes van a poder hacer después una selección de una tecnología o de una solución. Ya hablando como tecnología, quizá un sensor de perímetro, y ya hablando como solución una combinación de sensor de perímetro con circuito cerrado, con controles de acceso, en fin, con otras ayudas más que son parte de la seguridad física. Bien, una vez aparte de la definición del sitio, estaremos hablando de la etapa de diseño del sistema. En la etapa de diseño me gusta dividirlo en parte de las funciones básicas que cuando ustedes diseñan un sistema, se trata que diseñen en base a estas funciones y es diseñar el sistema de detección, que vienen siendo ya en específico qué tipo de solución en cuanto a sensores de perímetro utilizarían, qué sistema de demora estarían ustedes implementando, el tipo de evaluación, que normalmente hoy día se hace todo por circuito cerrado de televisión, y el sistema de respuesta, cómo va a responder sus guardias. Aquí el sistema de respuesta es clave y crítico. Esto ya son políticas que se deben de establecer. Debe haber lineamientos, debe haber estrategias que deben estar ya muy bien establecidas en el sitio para que haya una buena probabilidad de interrumpir una posible agresión. Y la última etapa, que es la evaluación del sistema. Esto es analizar el sistema una vez que se ha llevado a cabo ya el proyecto, que se puede hacer en dos formas. La evaluación de un sistema principalmente tiene el objetivo de saber qué tan eficiente es el sistema tal y como fue diseñado y ver si se puede mejorar todavía su eficiencia. Esto se puede hacer en forma cualitativa o en forma cuantitativa. Cuando se trabaja con pocos datos y no tenemos quizá los medios de poder obtener más datos, más detalles de carácter numérico, el análisis cualitativo nos puede ayudar a analizar el sitio, en qué manera está trabajando o si es eficiente la solución. Cuando se tienen los datos suficientes se puede trabajar en forma cuantitativa.
ahí ya es necesario obtener muchos más datos como tiempos de respuesta, por ejemplo, tiempos de ingreso del atacante, probabilidades de detección, se toman promedios de los tiempos de respuesta, desviación estándar de los tiempos de respuesta. Existen ya otras metodologías, las vamos a mencionar un poco más adelante, pero en forma cuantitativa ya existen análisis más de tipo matemático, en los cuales se puede justificar quizá el por qué utilizar cierta tecnología o cierta estructura de solución con los sensores de perímetro. Entonces, esta fase de evaluación simplemente es el ver qué tan eficientemente trabaja el sistema y si realmente va a cumplir con los objetivos que estamos buscando. Bien, una vez comentado esto, me gustaría entrar a la parte de tecnologías existentes. Quiero mencionar varias tecnologías de seguridad de perímetro que existen, que quizá, bueno, estoy seguro muchos de ustedes conocen varias tecnologías que están aquí, que vamos a exponer en este momento. Algunas tecnologías son muy utilizadas, otras casi no son utilizadas. Yo me tomé la tarea de tratar de exponer la mayor parte de las tecnologías, o todas, por lo menos las que son comerciales o las que se ofrecen a nivel mundial en la mayoría de los shows de seguridad y proyectos en los que me ha tocado trabajar. Por lo que, bueno, me gustaría comenzar con algunas de las tecnologías, tales como, comencemos con sensores de cerca electrificada. Voy a presentar aquí 16 tecnologías, voy a presentar características de cada una. No vamos a entrar en un detalle muy profundo de cada una por cuestiones de tiempo, pero sí vamos a dar algunos principios básicos y algunos ejemplos quizá a nivel de fotografías. En este caso, quiero comenzar con los sensores de cerca electrificada, que son ampliamente conocidos quizá por ustedes, los podemos ver instalados en muchos sitios, inclusive desde el nivel residencial hasta algunos sitios de tipo comercial o industrial, y consisten en sensores cuyo principio de funcionamiento son descarga eléctrica por contacto o aproximación del intruso a una serie de alambres o una estructura de metal que se instala generalmente por encima de cercas o muros en los perímetros. Las configuraciones típicas que se trabajan son múltiples cables paralelos de acero galvanizado, se soportan sobre unos tubos, los cuales llevan unos elementos aisladores, y normalmente se instalan por las partes de arriba de muros y cercas metálicas para evitar contacto accidental con peatones o con personas que lleguen a circular en el área. Algunos ejemplos que tengo aquí puestos, pongo aquí un par de fotografías de un par de energizadores. No estamos aquí haciendo promoción de ninguna marca, quisiera comentarlo en ningún tipo de sensor. Estamos poniendo diferentes tecnologías, diferentes fabricantes, para que haya un poquito de igualdad de circunstancias. Y les estoy poniendo aquí un par de fotografías donde se ven sensores de cerca electrificada. Quizá la mayoría de ustedes los conozcan. Aquí les puse un par de fotografías interesantes en las cuales pueden ver sensores de cerca eléctrica desde nivel de suelo, que se utilizan ya en algunos sitios donde requieren de más seguridad. Normalmente estos sensores, cuando se llegan a poner desde nivel de suelo, se ponen en la parte interior del perímetro, y en la parte exterior normalmente existe un tipo de malla metálica o de un muro o de una barrera que impide que obviamente por accidente alguien se acerque y reciba una descarga. Y aquí el principio de funcionamiento de este sensor es cuando ustedes se acercan, tratan de escalar o llegan a tocar uno de los hilos, la alta tensión de este sensor, del energizador, les va a mandar una descarga que ustedes sirven como medio conductor hacia el suelo, hacia tierra, y les va a dar una descarga eléctrica. Normalmente las descargas eléctricas que generan estos sistemas no son letales, simplemente son dolorosas en la mayor parte de las veces. Es un shock eléctrico. Vaya, ya entrando en cuanto a más detalle, normalmente utilizan voltajes que van de los 8 a los 10, a los 12,000 volts, depende del tipo de energizador, pero las corrientes son muy pequeñas. Esto no les va a ocasionar ningún problema realmente a la mayoría de las personas, aunque en algunos casos sí ha habido muertes por el uso de cerca electrificada, debido a que muchas veces no es tanto el shock, sino la caída, porque muchas veces, dado que la cerca se encuentra en la parte superior de un muro de una malla metálica, el intruso cae desde la parte superior de esta cerca y se lastima. Entonces, bueno, ese es un sensor que lo estoy incluyendo. Originalmente estos sensores, para que ustedes tengan una idea de base, no eran utilizados tanto para seres humanos. Esto nació del control de ganado hace muchos años, en los años 40, y se ha utilizado en muchos países como control de ganado principalmente. En otros ya se ha adoptado como una medida de defensa, como un sensor de perímetro.
por ello lo estoy incluyendo aquí en esta presentación. Bien, dicho esto, con sensores de cerca electrificada, me gustaría pasar a una siguiente tecnología. Me gustaría presentarles una tecnología de sensores sísmicos, cuyo principio de funcionamiento es detección de bajas frecuencias generadas por vibraciones que se llevan a cabo en el subsuelo cuando un intruso penetra en el perímetro, ya sea caminando, corriendo o reptando. Esto puede parecer como, bueno, algo extraño, pero cuando ustedes caminan en cualquier jardín, en cualquier subsuelo, sus pisadas, el peso de su cuerpo genera señales de baja frecuencia que se pueden detectar con sensores, inclusive con lo que se llaman geófonos, en la parte subterránea del subsuelo. Y lo que se utiliza aquí principalmente son ciertos sensores que como configuración normalmente son grupos de 10, 15, hasta 25 sensores espaciados de 2 a 4 metros, eso depende mucho del fabricante. Aquí voy a hablar en forma muy genérica, pero separados de 2 a 4 metros a una profundidad de 15 hasta 35 centímetros. Hay que los pone un poquito más profundos, depende de la sensibilidad que tenga este tipo de sensor. Y que dependiendo de las condiciones del terreno se controlan por una unidad procesadora. Esa unidad procesadora normalmente ya tiene una tarjeta electrónica. Esa unidad va en campo, recibe las señales de estos sensores y los lleva quizá a través de comunicaciones ya tipo serial hasta una central de monitoreo que puede ser por mapa gráfico. Esto depende mucho del fabricante y les va a dar el lugar donde se encuentra el intruso. Cuando el intruso penetra en el terreno, se generan estas señales y el mapa gráfico les va a indicar en dónde se encuentra. Aquí tenemos un par de fotografías de un fabricante con este tipo de sensores. Tienen la caja procesadora, la pueden ver ahí el grupo de cables que están uniendo estos sensores. Estos sensores son justamente los que se entierran y detectan vibraciones de baja frecuencia. Tengo por aquí creo que otra gráfica que les puedo mostrar, donde pueden ver aquí cómo estos sensores están enterrados a cierta profundidad. Cuando ustedes caminan, pueden ver que aquí se generan esas señales de baja frecuencia y más de uno de ellos lo detecta. Entonces, haciendo un análisis también de qué intensidad se tiene entre uno y otro, pueden definir aproximadamente el área donde se encuentra el intruso. Aquí vemos que estos otros se instalaron a 60 centímetros aproximadamente. Es otro tipo de sensor con un rango diferente. Ven cómo viene un cable de comunicaciones, que es el que está llevando las señales directamente del transductor que se tiene aquí, que recibe señales de vibración. Las lleva a una computadora. Aquí vemos un diagrama donde se ve cómo estos sensores que están enterrados llegan a una tarjeta electrónica. Generalmente esa tarjeta se encuentra en campo y a través de comunicaciones se lleva hasta la central de control. Bien, esta es otra tecnología, son sensores sísmicos. Son sensores que se utilizan no muy en forma muy común, pero es una tecnología que existe, que ustedes la pueden encontrar, la pueden buscar en internet, que les puede apoyar en sus proyectos. Hablemos de otra tecnología que son sensores de presión. Los sensores de presión consisten en sistemas que detectan directamente el peso del individuo, el peso del intruso y también sus vibraciones cuando este camino corre sobre una zona protegida. Normalmente este tipo de sensores de presión trabaja a través de unas mangueras presurizadas, trabajan de 2 o 4 mangueras que se entierran en el subsuelo. Normalmente van a una profundidad de 20 a 25 centímetros y esas mangueras tienen un fluido dentro de las mismas, que normalmente es una combinación de agua y alcohol. Y cuando ustedes pisan en el terreno, aunque parece difícil de creer, pero el terreno hace presión, una presión muy baja o mínima en estas mangueras que están separadas. Normalmente se separan 1 o 2 metros una de otra. Y de esta manera, por diferencia de presiones, por mínimas presiones, se puede definir si se tiene un intruso en un lugar o en qué parte del perímetro se tiene el intruso. Esto se trabaja a través ya de un sistema que tiene, por ejemplo, vemos en esta fotografía, un par de mangueras instaladas en el subsuelo. Cuando el intruso empieza a caminar, genera más presión en una manguera que en otra, y un sistema que nos va a permitir tener el control o la sensibilidad de presiones en cada una, nos va a diferenciar cuál manguera tiene más presión, nos va a poder decir justamente inclusive de dónde a dónde está entrando. Aquí este es otro diagrama en el cual se ven un sistema que está controlando 4 detectores de presión, para tener 4 anillos con detección ahí de presión, de intrusos. Bien, esta tecnología es poco utilizada, existe, no es muy común, pero existe, por ello debemos de mencionarla, está vigente. Entonces las quiero presentar, son sensores de presión.
Pasemos ahora a otra tecnología, una tecnología interesante, que son sensores magnéticos. Esto trabaja por detección en la alteración de un campo magnético terrestre inducido por el intruso en cuanto cruza un par de materiales ferromagnéticos. Esto quizá ustedes lo han visto instalado para control de tráfico vehicular. Son un tipo de cables que se ponen en forma de espiral y nos permiten detectar intrusos que portan objetos metálicos. Estos cables normalmente se instalan en muros, en la parte superior de muros, o en áreas donde se espera que un intruso pase caminando o portando materiales ferromagnéticos. Cuando el intruso pasa sobre esta área protegida por estos cables, se va a generar entonces una alteración que se va a llevar a una unidad procesadora y esto nos va a reportar el cruce. Estos lo van a ver más o menos de esta forma. Van a ver un muro y en la parte superior se ponen un par de cables que vienen como un bucle, vienen a veces trenzados, pero hacen una espiral, y tienen un campo de detección corto, pequeño, no es muy grande, son alrededor de 50 centímetros hacia los lados, pero cualquier intruso que se acerque con equipo magnético, perdón, con materiales metálicos, va a ser detectado por estos cables. Tal vez otro ejemplo, un ejemplo claro sea verlo aquí instalado, por ejemplo, en algún sitio de tipo residencial, donde se ve expuesto, estos cables se ven expuestos, y aquí se ven ya cubiertos. Es interesante, es un sistema que trabaja detectando exclusivamente objetos metálicos en el intruso. Sí, el único punto importante es que si el intruso no lleva portando ningún objeto metálico, no lo va a detectar. ¿Sí? Entonces ahí tienen que tener presente esto si utilizan un sistema de este tipo. Un sistema vigente es un sistema que se llega a utilizar en varios sitios. Bien, de los magnéticos me gustaría pasar a sensores de campo electromagnético. Los sensores de campo electromagnético, a diferencia de los magnéticos, estos utilizan cables, normalmente son cables que van enterrados y que generan un campo electromagnético. Uno de los cables, normalmente son dos cables, o es un cable dual que lleva dos conductores en su interior. Uno de los cables genera una señal de alta frecuencia que genera obviamente lo que se llama radiofrecuencia y es recibido por el otro cable. Cuando un intruso atraviesa esa radiofrecuencia, va a alterar ese campo electromagnético que existe y se va a generar una alarma. Normalmente consisten en cables que van enterrados normalmente desde 10 hasta 25 centímetros de profundidad y normalmente son dos cables o un cable de tipo dual. Se separan a veces cuando son dos cables de 1 a 2 metros y los campos de detección pueden ser muy variables. Aquí depende del fabricante, la calibración que le dan el equipo, el tipo de condiciones de subsuelo que tengan, pero normalmente pueden variar desde 2 metros hasta 3,5 metros más o menos de ancho por 1 metro de altura. Ese es un campo de detección invisible. ¿Cómo se ve este tipo de campo? El campo no se ve realmente, pero lo que podemos tener es el efecto. El efecto que tiene este campo es, como se ven estas dos imágenes, tiene forma como de forma ovoidal. El intruso, una vez que camina o corre, es detectado y puede ser detectado puntualmente y localizado en un mapa gráfico, del cual, dependiendo del fabricante, puede ser de diferente tipo. Este tipo de sensores de campo electromagnético normalmente trabajan a través de una caja procesadora. La caja procesadora, bueno, la pueden ver aquí. Pueden ver aquí dos diferentes cajas procesadoras. Tienen los cables, estos se ponen en campo, estas cajas, y la parte de los cables van enterrados en dos zanjas como se ven aquí, o en una zanja única, según el tipo de cable que sea, y se genera un campo electromagnético. Normalmente lo que estos campos detectan son lo que se llaman masas conductivas. Masas conductivas pueden ser seres humanos que, bueno, tenemos sangre, tenemos agua en el cuerpo, el agua es una masa conductiva, objetos metálicos en movimiento o agua o fluidos. Eso es lo que nos va a detectar ese tipo de sensores. Bien, sensores de campo electromagnético requieren de cierto espacio de trabajo. Esto ustedes lo tienen que revisar en base al sitio que tengan y las necesidades que tengan, pero requieren siempre cierto espacio de trabajo para poder operar. Viendo otra tecnología, me gustaría hablar sobre tecnologías de fibra óptica. Fibra óptica es una tecnología que ha avanzado mucho en los últimos años, se ha utilizado muchísimo para la transmisión de datos principalmente, pero se utiliza también en perímetro para detección por ejemplo, de intrusiones en ciertos tipos de perímetros, por ejemplo, en cercas, en alambrados, y a veces se llega a utilizar hasta enterrado. ¿En qué consiste? El trabajo con fibra óptica consiste en trabajar una señal de un láser que se emite desde un láser, viaja por la fibra óptica y
regresa nuevamente a la tarjeta que analiza esa señal de luz transmitida. Cuando ustedes llegan a mover ese cable de fibra o llegan a pisar, si es que se encuentran en el subsuelo, la frecuencia de esta señal óptica va a cambiar. Y eso es lo que los fabricantes aprovechan los modos y la forma como cambia en la parte interior de la fibra, estos modos cuando hay movimiento de esa fibra para hacer la detección. Cuando se instalan cercas metálicas o alambrados, cuando ustedes tratan de cortar o escalar un alambrado, se genera vibración mecánica. Esa vibración se transmite a la fibra y nos va a cambiar la frecuencia de esa señal que se está enviando, la cual es analizada y reportada a una central de control que va a ser la que nos va a dar la detección. Estos sensores son hoy día ampliamente utilizados en forma enterrada, como lo vemos aquí en un diagrama. Llegan a ponerse de esta manera. Se llegan a poner en forma de un patrón de S para cubrir un área grande. Y cuando se trata de instalar quizá en cercas metálicas o en otro tipo de medios, se instalan de esta forma. Podemos ver aquí un par de ejemplos. Este es un ejemplo de una cerca metálica protegida con una fibra. Tiene una corrida de ida, un retorno. Y tenemos la caja procesadora en campo, que es la que se comunica con la computadora en la central de control. Este es otro tipo de fibra, que es una fibra de tipo red, que la fabrican por ahí. Hay un fabricante a nivel mundial que lo hace, que la llega inclusive a utilizar en forma submarina, a veces para hacer detección de ciertos intentos de penetración en la parte submarina. Esta red se pone también, es fibra óptica y protege como una malla completa a la cerca metálica que se tiene de fondo. Estos sensores han avanzado últimamente bastante y están ya ofreciendo características bastante avanzadas de detección. Normalmente las fibras tienen buena aceptación, sobre todo cuando se tienen perímetros de grandes distancias. Bien, me gustaría hablar ahora de otros sensores para cerca metálica específicamente, que no son fibra, que normalmente son cables sensores para cerca, que quizá muchos de ustedes los conozcan. Hay varias variantes de este tipo de cables, que son cables de cobre normalmente, y lo que hacen es detectar, se fija un cable sensor directamente sobre las cercas metálicas, y lo que hace es detectar la vibración mecánica de una cerca cuando alguien trata de cortar o escalar dicha cerca metálica. Estas vibraciones se transmiten y son analizadas a través de diferentes principios. Dependiendo del fabricante y la tecnología, puede haber principios por movimientos, por campos electromagnéticos interiores, por principios piezoeléctricos, que a veces le llaman también triboeléctrico, que es generación de una carga eléctrica por movimiento de los materiales. En fin, existen varios principios de esto. A veces son cables de 1, 2 o 3 conductores internos. Se pueden instalar en cercas metálicas, en concertinas, en alambrados de púas, en malla soldada, en malla lo que se llama desplegada, que es una malla como de molde, y generalmente se controlan por lo que llaman un procesador de señal, una caja procesadora que puede controlar normalmente hasta 300 metros por cada lado de la caja. Hay cajas que son solo de 200, hay de 300, hay cajas de más distancia. Eso depende mucho del fabricante. Ahora, cables de cerca metálica, existen varias tecnologías. Hay tecnologías que trabajan sensores cada X distancia, como vemos aquí. Es un cable y el sensor puede ser un sensor de tipo mecánico, o de tipo piezoeléctrico, o de tipo inercial, lo que llaman ahora sensores inerciales, de estado sólido, que se pueden poner en cada panel. Entiéndase panel lo que hay entre poste y poste, la distancia entre poste y poste de una cerca metálica. Existen sensores completamente lineales de cable que no llevan sensores de este tipo, sino es un cable continuo, como el que se ve aquí, que va directamente puesto, adosado a la malla y detecta vibración o corte de la misma. Existen otro tipo de cables que son también de estado continuo, que no requieren de sensores, como les comenté, cada X distancia. Lo podemos ver aquí. Aquí vemos una escalada en una malla metálica. El intruso, al tratar de hacer la escalada, podemos ver que trata siempre de poner los pies en parte de la malla, y esto genera bastante vibración que el cable detecta y puede reportar la alarma si es que se cumple con las características que se programó el sistema. Aquí lo hemos instalado una malla de alta seguridad en una prisión, donde se ve que el cable va avanzando a lo largo de la distancia de la malla metálica para detectar intentos de cortar o escalar esta cerca. Estos sensores son ampliamente utilizados a nivel mundial y hoy día son los sensores que más se comercializan debido a la flexibilidad que ofrecen y también a la relación costo-beneficio. Bien, hablando de otras tecnologías, me gustaría hablar también de otra tecnología que es cable tensado. Cable tensado es una tecnología bastante interesante, es una tecnología bastante avanzada, últimamente. Trabaja a través de deflexión o cambio de varios cables de acero tensados. Esto es una sensor barrera
que trabaja a través de varios hilos que se tensan de 45 a 50 kilos, y cuando un intruso trata de cortarlos o escalar, pierden su tensión. Vamos a ver aquí un ejemplo. Este es un ejemplo de una barrera de cable tensado. Cuando alguien trata de cortar o escalar estos cables, pierden la tensión que tienen y existe un elemento, estos postes grises que se ven son un elemento sensor que nos van a generar la alarma, la cual es llevada a una central de control. O sea, aquí en realidad el sistema completo, los fabricantes lo venden como un sistema completo, es una barrera física y sensor a la vez. Esto sirve para cuando ustedes no tienen barrera física y quieren poner un sensor y barrera a la vez. Veamos otra tecnología. Aquí es otro ejemplo de cable tensado, lo vemos aquí puesto. Es un sensor de tipo piezoeléctrico, trabaja bajo otro principio, pero es el mismo principio en cuanto a pérdida de tensión, movimiento aquí del sensor y nos da la caja, la cual nos va a llevar la arma a la central de control. Bien, veamos sensores. Quiero mencionar sensores de campo eléctrico que se usan realmente poco, se usan en la industria donde más se llegan a utilizar es en industria tipo nuclear, es para muy alta seguridad. Consisten en hilos en donde se generan una señal de corriente alterna, es un generador de AC, se genera un campo eléctrico, y este campo eléctrico existe entre dos hilos o más, y en el momento en que la persona se acerca al campo eléctrico se genera una disrupción y se genera una alarma. Todos estos sensores que estoy mencionando en este momento, con excepción del de cerca eléctrica, son completamente inofensivos. Viendo una fotografía nos vamos a dar un poco más de idea. Campo eléctrico puede parecer altamente agresivo, pero es un sistema completamente inofensivo. Aquí podemos darnos cuenta que es una tecnología que tiene postes, se instala en postes altos con aisladores, pero lo que se lleva aquí realmente no viene siendo una alta tensión, simplemente es un campo eléctrico que se genera entre los hilos. Cuando el intruso se aproxima se va a generar la alarma. Es un sistema, repito, poco utilizado, se utiliza solo en sitios de muy alta seguridad, pero es una tecnología que existe y que vale la pena mencionar. Otra tecnología que quisiera mencionar son sensores de capacitancia. Esto es poco utilizado, lo menciono porque existe todavía fabricantes que lo hacen, pero en realidad es una tecnología muy poco utilizada. También consiste en un grupo de hilos o alambres que se instalan por encima de una cerca metálica y que permiten que cuando la persona se acerque sea detectado. Estos hilos se ven de esta forma. Van a ver ustedes unas barreras. Parece como si fuera una cerca eléctrica. No lo es. Tiene unos aisladores muy simples, pero cuando se acerca un intruso se va a generar una alarma. Y esto ya se lleva a una estación de control y monitoreo. Otras tecnologías que también se manejan en perimetral, altamente conocidas, son los sensores infrarrojos, ya sea activo o pasivos. Lo podemos dividir en activo y pasivos. Los sensores activos son los que emiten luz, una luz invisible, realmente por eso se llaman infrarrojos, porque están en un espectro donde no podemos verlos, el ojo humano no los ve, pero es simplemente luz que viaja de un equipo emisor a un equipo receptor y que cuando es interrumpida se genera entonces la alarma. Existen también sensores infrarrojos pasivos. Los pasivos, a diferencia del activo, ellos no emiten ningún tipo de energía. Ellos, al contrario, están recibiendo energía y lo que reciben es la energía térmica o la energía de infrarroja del intruso. Es decir, es como si fuera un sensor de tipo térmico. Lo que reciben simplemente es esa energía y cuando entra en el campo de detección, si cumple con lo que se le programó al sensor, nos va a generar una alarma. Estos sensores parecen más tipo cámara de CCTV que un sensor de tipo activo. Viendo algunas imágenes, aquí vemos una imagen de sensores infrarrojos. Esta es una torre de infrarrojos que se utiliza en sitios que se requiere alta seguridad. Es una torre de 2 metros. Aquí vemos cómo se puede instalar, protegiendo quizá portones y en lugares con poco espacio, pero dejándonos muy buen nivel de seguridad para que no se abran esas puertas. Aquí podemos ver sensores infrarrojos de tipo pasivo. Los vemos que son únicamente una unidad. Es una unidad, no hay dos unidades aquí. Simplemente la unidad se apunta y lo que hace es detectar el calor del intruso, la energía infrarroja del cuerpo del intruso. Otra tecnología también bastante utilizada, es infrarrojos. Continuando con infrarrojos, esta línea que son infrarrojos de largo alcance, que son normalmente lo que llaman radar rojos. Simplemente es detección a largas distancias de objetivos, también por temperatura, y pertenece a la misma clasificación de sensores infrarrojos. Otra tecnología también ampliamente utilizada son barreras de microondas. Microondas es una tecnología que se utiliza desde hace muchos años. Consiste en tener una unidad que transmite una señal de alta frecuencia. Normalmente esa alta frecuencia va de los 10 a los 24 GHz y una unidad recibe esa señal. Cuando un intruso interrumpe la señal que se encuentra entre el transmisor y el receptor, genera una alarma.
Normalmente la configuración más tradicional es tener lo que se llama un sistema biestático, que es un transmisor y un receptor, aunque existen unidades que son lo que se llama monoestáticas, que es una sola cabeza que transmite y recibe como si fuera un radar. Estas dos configuraciones las van a encontrar ampliamente en el mercado, son muy utilizadas. Viendo un ejemplo, por ejemplo, de microondas, aquí vemos un par de microondas de antena plana. Las puse en esta lámina porque son curiosamente de antena plana, la antena es completamente plana. Estas otras que vemos aquí son de antena parabólica, es otro tipo de configuración que se utiliza en las microondas. Normalmente este tipo de barreras de sensores requiere espacio de operación también. Van a ver que deben trabajar en corredores planos, limpios, uniformes, sin vegetación. Y en sitios de alta o máxima seguridad se pueden utilizar configuraciones apiladas, lo que se llama microonda doble o triple, para tener, por ejemplo, en plantas nucleares o en sitios donde no debe de haber posibilidad de que pasen por arriba o arrastrándose los intrusos, se pueden tener campos de detección más altos utilizando microondas apiladas. Otra tecnología que se utiliza bastante, que ha tenido bastante despegue hoy día, ha sido la de los sensores de tecnología dual, que consiste en tener dos tecnologías dentro de un mismo sensor. Normalmente estas se vienen unidas de tal manera en que para que se genere una alarma se requiere que las dos tecnologías generen o detecten al intruso. Normalmente esto se hace a través de tecnologías como una microonda monoestática con un infrarrojo pasivo, que son las más comunes, pero hay otras que trabajan, por ejemplo, una microonda biestática con un sensor infrarrojo activo. Sí, existen varias configuraciones dependiendo del fabricante. Este tipo de sensores los pueden ver de esta manera. Puede ser una unidad que apunta para proteger una puerta o que está apuntando en esta esquina para protegerla a un intruso, contra la entrada de un intruso a estas rejillas, por ejemplo, como se ve en esta fotografía. Estos sensores solo detectan únicamente que se detecten, las dos tecnologías detecten al intruso. Es decir, si es un sensor que tiene infrarrojo pasivo con microonda, el intruso debe tener calor y moverse. Si tiene calor pero no se mueve o viceversa, no va a haber intrusión. Estos sensores se utilizan mucho solo para áreas cortas o pequeñas porque permiten trabajar en áreas donde pudiera haber falsas alarmas por movimiento quizá de vegetación. Y con esto se puede reducir mucho las alarmas en ciertas áreas específicas, no todo un perímetro, sino en áreas restringidas del perímetro. Otros sensores, bueno, aquí tenemos sensores de tecnología dual, las imágenes, perdón, aquí estoy poniendo otra imagen del sensor, es otro fabricante y otro fabricante de un sensor de tecnología dual con microonda e infrarrojo activo, que es otra configuración. Otras tecnologías también son análisis de video. Análisis de video ha cobrado una importancia bastante grande ahora en perímetro y se ha trabajado a través de sistemas que han evolucionado bastante eficientemente. Normalmente consiste en tener un software, una combinación de software y hardware que nos permite utilizar cámaras comunes en perímetro para analizar las señales, los pequeños cambios que existen en las imágenes y en las señales que se reciben por las cámaras, pudiendo agregar inteligencia, pudiendo agregar condicionales para poder detectar intrusos, inclusive que dejan objetos o permanecen más de X tiempo en algún lugar, o cambios anormales o patrones anormales de comportamiento en ciertos sitios donde se tiene tráfico de personas u operaciones de personas. Normalmente en perímetros son utilizados pues un pequeño video, lo voy a poner de una manera muy corta, a ver si podemos aquí utilizar el video. Normalmente estos rastrean, espero que se esté viendo bien, ahí tenemos un intruso atravesando, la cámara lo detecta, pero además con el análisis de video le va a dar rastreo al intruso. Existen ya muchos sistemas que tienen, cámaras que tienen detección de movimiento y sistemas que hacen este tipo de detección de movimiento y rastreo con movimiento también de la cámara. Esto ha avanzado últimamente de manera exponencial. Bien, esto es simplemente dar un ejemplo rápido, un ejemplo breve. Existen también sensores de detección por láser, que son sensores que han salido recientemente, puedo decir en los últimos 8 años se han desarrollado más. Son tecnologías relativamente nuevas, no son tecnologías muy anticuadas. Consiste en trabajar con un sistema de láser, el cual es invisible, el cual lo que hace es rastrear y memorizan el área que se quiere proteger continuamente, mapean el área, la guardan en su memoria y cuando un intruso penetra en el área, va a generar una disrupción del mapa común que tenía ya guardado el láser en su memoria y nos va a generar una alarma. Aquí tenemos 3 modelos diferentes de láser, algunos láser que trabajan en forma horizontal, otros en forma vertical, otros rotan, como el que se ve en la parte superior izquierda de la pantalla.
Al hacer esa rotación generan un mapa. Normalmente son utilizados para protección de áreas abiertas grandes y es una tecnología muy reciente. Sí, estos son algunos otros para largo alcance. Son sensores que ya tienen inclusive incorporados otro tipo de tecnologías. Aparte utilizan algunas cámaras para hacer evaluación automáticamente. Entonces, ese tipo de sensor láser es de reciente, vamos a ponerlo de reciente desarrollo. No se utilizan en forma muy común en perímetro debido a que todavía la relación costo-beneficio no es tan atractiva, pero ya se están comercializando y los pueden encontrar también en el mercado. Bien, por último quiero mencionar algunas tecnologías como las de radar, que tienen ya muchos años el radar, pero últimamente se ha utilizado más en la parte de perímetro. Radar trabaja en generalmente en bandas de tipo C, que son de 4 a 8 GHz de frecuencia, y consiste en el envío de una señal por parte del equipo, una señal de alta frecuencia, y esperar el rebote de la misma. Generalmente cuando entramos a trabajar con radares, los radares se utilizan en áreas que son de tipo abierto grande y permiten detectar en grandes extensiones, poder definir si se acercan vehículos, si se acercan objetos, inclusive personas hasta cierta distancia, por lo que normalmente aplican en áreas bastante abiertas o áreas grandes que no tienen demasiadas obstrucciones. Los nuevos sistemas pueden mapear también y ofrecer las alarmas a través de un mapagráfico, localizando al intruso, gracias a esa habilidad que tienen de recibir la señal rebotada del intruso. Bien. Esta es la parte de tecnologías. Viendo estas 16 tecnologías, quisiera hablar de unos conceptos también importantes, como el concepto de longitud de zona. Habiendo hablado de estas tecnologías, cada tecnología tiene diferente forma de crear zonas o de zonificar. El sensor puede zonificar de diferentes maneras. Ahora, la definición del tamaño de una zona a supervisar va a depender de varios factores. Uno de ellos es el nivel de seguridad requerido en el sitio. A mayor nivel de seguridad que ustedes requieran, es altamente recomendable que hagan zonas más cortas, porque son más fáciles de supervisar y evaluar cuando existe una alarma. Ahora, también, ¿qué apoyo tenemos nosotros en el perímetro? Tenemos un buen circuito cerrado de televisión, hay pocas obstrucciones, el guardia es muy eficiente. Si es así, podemos tener zonas más largas o más cortas, va a depender mucho de lo que tengamos en esta fase también. ¿Qué tipo de sensor vamos a utilizar? El tipo de sensor lo define, no es lo mismo utilizar un sensor quizá, por ejemplo, un sensor infrarrojo, como quizá utilizar un sensor de enterrado. Ellos pueden definir zonas de diferente forma. Los sensores infrarrojos o fotoceldas, como se les llama vulgarmente, definen sus zonas. El tamaño de la zona debe depender de la separación que tenga entre el transmisor y el receptor. En otros sensores no, en los otros sensores se pueden crear las zonas vía software inclusive. No dependen del sensor, de la cantidad de sensores a poner. Entonces esto depende mucho del sensor a usar. También condiciones físicas del sitio. Si el sitio tiene condiciones muy difíciles, es montañoso, es agreste, quizá el hacer zonas más cortas nos va a permitir tener una evaluación de respuesta mucho más eficientes. En la siguiente lámina les muestro aquí un par de láminas muy simples, un par de gráficos muy simples en los cuales podemos ver cómo el tiempo de evaluación de una alarma crece respecto a la longitud de la zona. Y no crece en forma lineal, crece en forma exponencial. Si un perímetro, por decir alguna zona de 100 metros, me lleva quizá evaluarla a 10 segundos, una zona de 200 metros no me va a llevar 20 segundos, me va a llevar quizá 25 a 30 segundos. Esto crece de manera exponencial. También el nivel de seguridad. A mayor longitud de zona, el nivel de seguridad se desciende drásticamente. Bien, visto esto, me gusta mencionar un poco también las demás fases, como los medios de demora, que es importante que diseñen. Ya vimos un poco la parte de detección. La parte de demora, ustedes están familiarizados, estoy seguro, con varios tipos de barrera física que existen. Las barreras físicas pueden ser de tipo pasivas o pueden ser de tipo accionadas. Las pasivas son las tradicionales que conocemos, como por ejemplo pueden ser muros, pueden ser cercas de malla metálica, pueden ser concertinas o espirales con arpones, alambre navaja, o pueden ser inclusive fosos que se llegan a hacer en casos de sitios donde se requiere proteger contra posible invasión con un vehículo. Ahora, algunas activadas ya son barreras bueno, antes de las activadas, les voy a mostrar ahora barreras de alta seguridad, donde se llegan a tener barreras en sitios, por ejemplo, en sitios de alta y máxima seguridad. Muchos de ellos se combinan barreras tipo muro con malla, muro doble malla únicamente, doble malla con gran altura y buen espacio entre barreras físicas. Normalmente, y lo recomendado para alta seguridad, cuando ustedes tienen un corredor de seguridad, es que este mida por lo menos 6 a 7 metros de ancho como mínimo. No se sugiere que tengan corredores tan angostos, menores a 6 metros, debido a que entonces no es eficiente la demora ante un intruso.
Como medios de demora activo, aquí tengo una fotografía de un sistema de barrera que se acciona automáticamente, que impide el paso de vehículos. Esto puede ser automático, puede ser bajo emergencia. Para la parte de la fase de evaluación, quiero hacerles mención de algunos conceptos importantes como son, por ejemplo, la mayoría de las veces son, bueno, la parte de evaluación, hablando un poco, es determinar la causa de la alarma, que ya lo hemos mencionado, saber si se trata realmente de una alarma real o fue una alarma por molestia o falsa alarma. Y queremos conocer características si se trata realmente de un intruso, si es uno o varios intrusos, y de qué manera vamos a poder, a fin de poder neutralizar esa agresión. Normalmente se hace a través de circuito cerrado y guardias en el perímetro. Trabajando circuito cerrado, estoy seguro muchos de ustedes tienen buen conocimiento de la parte de circuito cerrado. Ahí es donde ustedes tienen que definir qué tipo de tecnología van a utilizar en las cámaras. Aquí hablamos un poco de CSD, sensibilidad, resolución en líneas, son cámaras fijas o móviles, el campo de visión, su longitud focal, en fin, detalles importantes. Van a ser analógicas, van a ser cámaras convencionales, van a ser de tipo IP, vamos a trabajar con un grabador DVR, NVR, que es lo más moderno. En fin, eso se tiene que definir cuando están haciendo su fase de evaluación en la parte de perímetro. Otra característica importante es la parte de la iluminación perimetral, que se pasa mucho por alto y a mí me gusta hacer hincapié en ella. Es importante que consideren en sus proyectos que aunque la cámara tenga .0001 lux, ustedes pongan iluminación porque les va a ayudar muchísimo más en la parte de la detección, en la parte de evaluación, y va a tener mucho mejor calidad las imágenes que ustedes lleguen a recibir y grabar. Esto ya tiene que ver con intensidad lumínica, homogeneidad de la iluminación requerida, que la superficie sobre la que trabajan, qué tecnología van a utilizar, hay varias tecnologías de iluminación, y tipo de iluminación, en qué modo lo van a utilizar. ¿Va a ser continuo? ¿Va a ser bajo demanda? ¿Es móvil o es de emergencia? Esto lo tienen que definir ya cuando hacen justamente su diseño en base al nivel de seguridad deseado. Puntos importantes también la parte de respuesta que me gusta mencionar son los siguientes. En la parte de respuesta, dado que esto es a través principalmente de guardias, en esta etapa llevamos a cabo la acción de repeler al intruso. Tratamos de que la fuerza de respuesta sea lo mejor capacitada y que esté de acuerdo a los factores de nivel de seguridad deseado en el sitio. Sí, esto va a depender mucho de las posibilidades, obviamente, que se tengan en el proyecto o por parte del usuario, presupuestos disponibles, aspectos legales. Esta fase de respuesta es importante también considerar que puede ser propietaria o subcontratada, que tiene, bueno, ambas tienen sus pros y sus contras. Se debe tratar de tener el personal más físicamente apto y disciplinado, con comunicación, habilidad de comunicación clara y eficiente. Se trata de que tengan adiestramiento continuo, y en base al nivel de seguridad que ustedes estén planeando también debemos saber si esta fuerza de respuesta, bueno, y también a la parte legal, debemos saber si va a ser de contención, anulación o asalto en caso de una intrusión. Ahora, un punto importante que me gusta recalcar, que es importante que se dedique exclusivamente a tareas de vigilancia y respuesta. Tristemente muchas veces vamos a algún perímetro y nos damos cuenta que el guardia está haciendo otras cosas menos la parte de guardia. Entonces es importante que se discipline eso, se ponga más seria la estructura de guardias, se les dé la capacitación para que puedan en realidad representar una fuerza de respuesta respetable. Bien, entrando en esto, la parte de evaluación del sistema, como última fase, una vez que han instalado un sistema de seguridad, les va a permitir a ustedes saber si están trabajando en forma eficiente y se puede llevar a cabo quizá un análisis cualitativo o cuantitativo. Como lo mencioné al principio de esta charla, ustedes utilizan un análisis cualitativo, que bueno, lo pueden ver en varias publicaciones, para poder evaluar el sitio, quizá trabajando a través de calificativos cuando ustedes no tienen suficientes datos, como les comentaba, datos numéricos del sitio para poder utilizar un análisis, o cuando el nivel de seguridad que se está buscando no es tan alto y no se justifica un análisis cuantitativo. En realidad se trabaja a través de tablas, se trabaja, por ejemplo, como vemos en una tablita aquí, descripción de probabilidad contra una equivalencia numérica, una probabilidad muy baja, baja, media, alta, muy alta, ¿de qué? Por ejemplo, de penetrar esta puerta, de penetrar esta barrera física, de llevar a cabo este tipo de ilícito. En análisis cualitativo esto es muy genérico, mientras que en cuantitativo ya se requiere de un estudio mucho más detallado, se requieren de datos mucho más detallados, se requiere que ustedes hagan un análisis ya inclusive ensayando con personas tratando de hacer una penetración
corriendo, escalando una malla, bajando, corriendo hacia otra malla, subiendo un muro, abriendo una puerta, en fin, tomando datos de todo esto, y no una vez, sino varias veces, para que puedan tener lo que se llama la media y la desviación estándar de todos estos datos. Con todos estos datos, ustedes pueden utilizar algunos métodos como, bueno, algunos modelos matemáticos como el ACES, el EASI, el SEI o el SAVI, que han sido desarrollados, algunos de ellos han sido desarrollados por Sandia Labs. Quien haya escuchado de Sandia, Sandia es una entidad norteamericana que tiene muchos años trabajando en el área de sensores, y ellos han desarrollado varias metodologías, algunas de ellas son propietarias. En ellas, por ejemplo, lo que es ACES, SAFE, SAVI, lo que evalúan es el camino más vulnerable. Lo que les arroja estas metodologías son el camino de mayor vulnerabilidad en su perímetro. Y otras como EASI les llegan a ustedes a dar la probabilidad de interrupción en un camino específico que ustedes analicen. Y esto ya lo pueden quizá consultar entrando más a la página de Sandia Labs bueno, tratar de investigar un poquito más acerca de estas metodologías. Repito, el análisis cuantitativo queda un poquito más definido, queda un poco más requerido cuando el tipo de proyecto es un proyecto de tipo muy alta seguridad, donde requiere que se justifique con valores y con números el por qué se está ofreciendo un tipo de solución específica. Bien, algunas otras cosas que se utilizan cuando ustedes hacen esto y que pueden ser útiles son gráficas de eventos. Aquí ustedes pueden hacer una pequeña gráfica de eventos y ensayando tiempos también. Cuando un sensor se activa, al momento que se activa lo pueden llamar TO. Al momento de TA, el instante en que la alarma se confirma por parte de su guardia. El TI es el instante que la fuerza interrumpe al agresor, y el TC es el tiempo en el que el agresor cumple el objetivo. En este diagrama lo que estamos viendo es que normalmente el TI, que es el tiempo de interrupción, debe ser siempre menor al TC, que es el tiempo en el que el agresor cumple su objetivo. Si el TC es menor que el TI, el problema es que ya van a tener problemas porque obviamente su agresor logró cumplir su objetivo antes de que lo pudieran detener. Entonces, normalmente ustedes cuando llegan a hacer ensayos y realmente lo hacen de forma muy seria en perímetro, tratan de que la fuerza de respuesta siempre llegue al lugar, haga la interrupción de la manera más pronta posible. Como nos damos cuenta aquí, una vez que se hace la detección, el adversario es detectado en el tiempo TO, lo que se trata de tener es mayor demora en el perímetro. Por ahí, que una de mis recomendaciones siempre es que traten de poner la demora después de la detección. ¿Sí? Demora antes de la detección es tan solo un disuasivo, no les sirve. Entonces es importante, aquí lo vemos, después de que yo detecto, entre más demora le pueda poner al agresor, mayor tiempo de evaluación y respuesta me va a ayudar a ganar. Otra gráfica interesante cuando ustedes hacen alguno de estos análisis es diagramas de secuencia de adversario. Esto es otra cosa que ustedes pueden aplicar. Hay también libros para esto, hay capítulos que tratan sobre secuencias de adversario, en los cuales ustedes pueden poner todos los métodos posibles para vencer, por ejemplo, un perímetro. Penetrar un perímetro se puede hacer de varios modos. Se dan cuenta aquí que, bueno, tenemos un perímetro que nos indica que hay varias maneras aquí de vencer una puerta peatonal, vehicular, control de acceso, un muro, una cerca, y por ejemplo para vencer una cerca se puede saltar la cerca, cortar la cerca o pasar por debajo de la cerca. Entonces todos estos caminos se pueden analizar uno por uno, las diferentes rutas posibles del agresor, para justamente poder también, inclusive nos apoya en un análisis de vulnerabilidad de sitio. Esto les puede ayudar mucho cuando ustedes van y hacen una visita de sitio, analizan cuáles son las condiciones que tiene, entonces ustedes pueden ofrecerle también a su cliente una idea de cuáles son las posibles rutas o posibles vulnerabilidades que puede tener el lugar. Bien, no quiero extenderme ya mucho, quisiera comentar los 10 errores más comunes que se cometen en seguridad de perímetro. Quiero comenzar hablando, uno de los más comunes es, número 1, la selección errónea de la tecnología instalada en el perímetro. Esto es muy común y sucede por varias razones, muchas veces es ignorancia, a veces es descuido, pero el utilizar tecnologías que no se pueden aplicar en el perímetro es muy crítico. De ahí mi sugerencia para evitar esto es hablen con los fabricantes, hablen con el fabricante del sensor o tecnología que quieren instalar para ver si aplica bajo las condiciones físicas que tiene el perímetro. Y este es uno de los errores más comunes que ocasionan problemas muy serios. Se dejan de utilizar los sensores debido a la tasa tan alta de falsas alarmas que se llegan a tener. Seleccionar la tecnología solo en base al costo del sistema es otro error bastante grave. Es obvio que nadie está peleado con su dinero, nadie quiere gastar más de lo necesario, pero es importante que no se guíen únicamente al costo. El costo es importante, pero no debe ser lo más importante. Lo más importante es la solución.
la falta de mantenimiento preventivo a los equipos. Muchas veces se instalan sistemas de perímetro, pero no se les da el mantenimiento adecuado. Se piensa que van a poder trabajar por muchos años con cero mantenimiento, y eso es uno de los errores más graves. No se considera como parte, el mantenimiento como parte de lo que viene siendo el costo del equipo a lo largo del tiempo. Falta de capacitación en la instalación y puesta a punto de los equipos. Y esto a mí me ha pasado en forma personal, me he encontrado muchas veces que hay equipos que se han instalado y, bueno, quien lo instaló nunca tomó una capacitación, no tuvo más detalles por parte o contacto con el fabricante, y los sensores quedan mal instalados o instalados de una manera en que permiten ser vulnerados por alguien que conozca un poquito de la tecnología. Otra es no leer a detalle los manuales técnicos de los sistemas involucrados. A veces ya ven que de broma se dice que cuando todo falle, cuando todas las cosas fallen, abramos el manual. Y sí, efectivamente puede pasar. Muchas veces no se leen los manuales técnicos, a veces son tediosos, son largos, pero es muy importante leerlos, es muy importante estar en comunicación con el fabricante del sistema o tecnología que pretendan instalar. Otro de los errores también más comunes es utilizar zonas demasiado grandes para las condiciones y medios disponibles en el sitio. Esto es, muchas veces hay sensores, por ejemplo, me ha tocado ver sensores en tecnologías como microondas, barreras de microondas, barreras infrarrojas, en las cuales los utilizan a su máxima extensión, en terrenos en los cuales no se prestan para distancias tan grandes debido a que tienen obstrucciones, a que tienen desniveles, y esto ocasiona problemas de no detección o de falsas alarmas. Entonces también el tamaño de una zona en perímetro, como les comenté hace unos momentos, está definida también por el nivel de seguridad. Es obvio que el hacer más zonas en algunas tecnologías implica mayor número de sensores, pero también esto si ustedes utilizan sensores con zonas de tamaño demasiado largo y no tienen los medios adecuados de evaluar y responder, lo que van a dejar es un sitio inseguro, aunque es muy barato, pero es muy inseguro. Instalaciones de detección sin evaluación. Ya lo comenté, es un punto muy importante. Detección sin evaluación no es detección. Necesitamos que al tener detección se lleve a cabo la fase de evaluación, no se tengan los medios adecuados de evaluación. Sino donde no puedo saber realmente si esa detección que tuve fue realmente una intrusión o es una alarma por molestia o una alarma por falsa alarma. Falta de personal calificado para la operación de los sistemas. Esto también ocurre muchas veces. Las personas que están trabajando muchas veces por parte del usuario son rotadas continuamente y muchas veces no todo el mundo conoce cómo operan los sistemas, y también en la parte de mantenimiento, cómo da el mantenimiento. Eso es importante, que estén calificadas las personas que operen el sistema para que también comprendan todas las condiciones que el sistema puede sufrir durante su operación. 9. La vulnerabilidad de una o más funciones básicas. Muchas veces tenemos un excelente sistema de detección, una buena barrera física para demora, un sistema de circuito cerrado de televisión impecable de última tecnología, pero la fase de respuesta es muy magra. Por ejemplo, tenemos una fuerza de respuesta con pocos guardias o guardias poco calificados o no tienen forma de llegar rápido al perímetro. En fin, con una de las 4 funciones que llegue a fallar, ustedes ya tienen un sitio que va a ser bastante vulnerable. Y por último, quiero mencionar el uso de tan solo una tecnología en sitios de máxima seguridad. Me ha tocado estar en sitios donde desean que con una sola tecnología se trabaje máxima seguridad. Y máxima seguridad realmente requiere de más de un anillo de protección. Normalmente máxima seguridad requiere de tener 2 o 3 anillos de seguridad, como se utilizan en plantas nucleares, en bases militares, donde obviamente para tener un nivel de seguridad alto se utilizan combinación de diferentes tipos de tecnologías, donde cada una complementa a la otra. Bien, aquí quiero finalizar esta charla y me gustaría dar entonces entrada a la parte de preguntas. No sé si Lida me escucha. Hola Sergio, sí, aquí estoy. Ya tenemos varias preguntas que han ido escribiendo nuestros asistentes en el panel. ¿Tú quieres que te las vaya pasando por el panel de preguntas? Por favor. Sí, perfecto. Por favor, ya sí. te las voy a ir pasando. Ahí ya te pasé la primera. Me dices si te llegan, por favor. Sí, no me ha llegado nada. Esa es la parte de chat, no tengo nada todavía. Ahí ya te trasladé 2. La parte de preguntas. Ah, ya. Ok, sí, aquí Exacto. está. Exacto. Ok. Ok, una pregunta es, ¿se tiene estimado general de precios para cada uno de estos sistemas aproximado? ¿Cuánto puede costar montar un sistema de estos? Bien, esa es una pregunta difícil de hacer, difícil de responder, mejor dicho. Una pregunta difícil de responder porque hay tecnologías que se comercializan hoy día grandemente, que tienen costos ya bastante asequibles, bastante
pues vamos a ponerlo así, tecnologías que tienen costos muy elevados debido a la tecnología que se utiliza. Es difícil darle una estimación que da una tabla, porque esto cambia, cada fabricante tiene, tiene sus políticas de venta. Obviamente yo le podría decir que las tecnologías, hablando de las más económicas a las más altas en términos muy generales, pueden empezar desde cerca electrificada, que es de las tecnologías más económicas, junto con sistemas infrarrojos activos, vamos a llamarlo así, o fotoceldas, hasta los sistemas de más costo quizá por metro, que podría hablar usted como los cables tensados, por ejemplo, sistemas de cable tensado, algunos sistemas de láser, algunos radares, que pueden estar ya en rangos bastante altos de precio. Como segunda pregunta también me ponen por qué razones poco utilizados los sistemas de presión. Los sistemas de presión que estuvimos charlando en realidad son poco utilizados, son sistemas que requieren de bastante infraestructura. Si se dieron cuenta en alguna de las fotografías, hay que retirar, hay que remover bastante tierra. Y sobre todo cuando sucede mucho que en el subsuelo hay mucho cambio de medio a veces. Tiene uno tierra y cambia a piedra, o hay combinación de piedra con tierra, y eso crea algunos problemas para la parte de la uniformidad de señales. No es lo mismo que ustedes pisen sobre suelo duro o sobre piedra que sobre tierra simple. Entonces ha ocasionado que sean un poco más difíciles o más retantes de poder ser instalados de manera más sencilla. Otra pregunta es dónde se consiguen los manuales para instalación de estos sistemas sin necesidad de ser los fabricantes. Esto tienen necesariamente que hablar con los fabricantes. Cada fabricante tiene su política. Hay fabricantes que dicen, no le puedo dar manual si no está usted comprando obviamente un producto. Hay quien dice, sí, no hay problema, el manual lo tengo abierto y lo puede ver en nuestra página web. Mi recomendación es que hablen con cada fabricante de la tecnología que les interesen, y la mayoría de ellos no tienen inconveniente, les pueden mandar una copia del manual y les pueden decir, sí, con mucho gusto, se les manda una copia para que lo puedan estudiar y puedan ver en qué consiste la tecnología. Bien, aquí vemos otra pregunta, me dice, en relación costos contra distancia sobre malla eslabonada, ¿cuál sería la tecnología recomendada para detectar corte e intrusión? ¿Qué tal la tecnología de fibra óptica para perímetros cortos de 300 a 500 metros? Bueno, realmente hoy por hoy los sensores más económicos quizá en malla eslabonada puedan darse cuenta que son los sensores de cable de cobre, porque son los que se han vendido por muchos años. Esa tecnología de sensores tiene ya 35 años por lo menos. Y es la que ha evolucionado bastante y son de los más económicos para distancias de 300 a 500 metros. Fibra óptica ha evolucionado también, pero el procesador o lo que llamaríamos el cerebro o la central de control de la fibra óptica sigue siendo cara por la cuestión de la utilización del láser que es requerido. Eso todavía le aplica algo de sobrecarga a fibra óptica, debido a que los láseres siguen teniendo un precio alto. Por ello, hoy por hoy los equipos más económicos que van a encontrar son equipos de cables sensores de cobre, sin mencionar tecnologías específicas, pero con cables de cobre. Bien, tenemos otra pregunta, me dice ¿qué ventajas y desventajas poseen los sensores infrarrojos pasivos térmicos y se pueden generar zonas con estos? Los infrarrojos pasivos térmicos, como ventajas que ustedes pueden tener, dependiendo obviamente, aquí depende mucho del tipo de fabricante, el tipo de apertura, si es un infrarrojo que abre bastante o abre poco. La ventaja es que es un sensor que no emite señales de ningún tipo. Está simplemente esperando ver el calor. Gracias a esto, no ofrece peligro en sitios, por ejemplo, donde pudieran tener en un momento dado algún gas, hubiera gases explosivos o tuvieran alguna condición que pudiera generar algún problema por tener algún tipo de emisión. No interfiere con ningún tipo de comunicaciones. Es un sistema que únicamente recibe señal de calor. Ahora, las zonas generalmente con estos sensores, la mayoría de ellos les van a dar la zona por la distancia que cubre. Si cubre 50 metros, la zona es de 50 metros. Si cubre 100 metros, la zona es de 100 metros. Hay otros más avanzados que hoy día ya les empiezan a poder trabajar a través de software, crear zonas dentro de la misma área de cobertura. Sí, pero estos solo son algunos de los de última generación. En la gran mayoría, y que son los más utilizados, la zona es directamente generada por el equipo. Usted pone un equipo que tiene alcance de 50 metros y su zona tiene 50 metros. Si quisiera dos zonas de 25, tendría que poner dos equipos. Bien, otra pregunta es, ¿hay algún problema en que la concertina que se ponga en la parte interna de la malla perimetral, en lugar de la parte externa? Esto es porque hay lugares donde la malla perimetral donde pueden tener acceso niños o público. No hay problema realmente que se ponga en la parte interna. Aquí, obviamente, lo que se trata es de
generar un medio de demora eficiente. Se puede poner en la parte interna y de hecho en muchos lugares cuando es concertina le pueden exigir que lo pongan en la parte interna, que no sobresalga al exterior, precisamente en lugares donde hay tráfico peatonal o puede haber visita de público. Bien, no sé si tienes alguna otra pregunta por ahí. Hola Sergio, sí, estaba Sí, revisando acá que es que algunas sí tengo personas... otra aquí. Ah, ok, ahí debes tener otra, yo ya te voy a trasladar unas Tengo otra aquí. adicionales. Sí, aquí me dice doble PIR y doble microonda o doble PIR y microondas son inmunes a gatos y pájaros. Los fabricantes solo dan un nivel de peso de inmunidad de mascotas, pero los gatos pesan menos que los niveles referidos por el fabricante. Sí, efectivamente, aquí, bueno, cuando se trabajan dobles tecnologías normalmente, lo que se trata es de evitar justamente falsas alarmas por justamente a veces animales pequeños, vegetación en movimiento y algunos cambios térmicos rápidos que pueden existir en el lugar que se está protegiendo. Realmente no es que sean inmunes a gatos o pájaros. Realmente el sensor es difícil que le vaya a diferenciar un gato o pájaro a menos que usted le pueda dar una calibración a una de las dos tecnologías o a las dos tecnologías. Si hablamos de un sistema de microonda monostática con un PIR, lo que se llama un infrarrojo pasivo, usted puede graduar normalmente tanto en la microonda como en el PIR qué sensibilidad desea tener. Depende del fabricante, obviamente aquí, del que esté hablando. Hay quien le permite graduar esto y puede usted eliminar las falsas alarmas con animales pequeños. Pero obviamente, si hablamos ya de un gato y depende también del tamaño del gato, el problema es que el gato puede generar movimiento y tiene calor. Entonces nos podría generar una alarma también. Ahí es donde los problemas es que hay fauna que pudiera en un momento dado engañar al sensor como si fuera un ser humano, dado por su tamaño o por la forma en que se mueva. Entonces esto es algo complicado, normalmente sí es difícil, dependiendo del lugar donde se vaya a instalar, nos puede crear problemas. Ahí le recomiendo hablar mucho con el fabricante para ver de qué manera pueden evitar eso. Eso depende mucho de cada fabricante. Otra pregunta es, ¿los márgenes de error de los equipos es un factor? No, es un factor. No existe la infalibilidad. ¿Esto cómo se coloca dentro de la matriz de riesgo? Normalmente cuando ustedes ya generan a lo mejor una matriz de riesgo y quizá si ustedes van a utilizar la famosa PD de probabilidad de detección y la van a multiplicar quizá en alguna ecuación simple que estén haciendo para riesgo, es obvio que la parte de margen de error del equipo se considera cuando ustedes llegan a decir, bueno, las probabilidades de detección que el fabricante me da es 0.99, 0.98, pero para ser un poco más realista yo le voy a dar un 0.90. 0.91, por ejemplo. No darle un nivel tan alto en ese caso y lo pueden poner con una probabilidad de detección no tan acercada como la pone el fabricante. Le pueden bajar un poco y con eso contrarrestar un poco la parte de margen de error. Es difícil, los equipos, esto es como el número de kilómetros por litro o millas por galón que les ponen en las etiquetas de los carros nuevos. Sí, muchas veces le dan ese número, pero ese número es cuando, o sea, en domingo 16 de marzo de no sé qué año, con temperatura ambiente de 20-21 grados, nivel del mar, una persona que no pesa más de 60 kilos, cero condiciones de viento. Entonces, vaya, esas son bajo condiciones muy ideales. La PD los fabricantes se la dan a lo largo de bastante tiempo de análisis. Por eso en la PD, mi recomendación es que le bajen un poco la PD que inclusive el fabricante les da y con eso pueden compensar muy bien ese margen de error. Ahora, ¿qué tecnología se recomienda para instalar cuando el predio está debajo de las líneas de alta tensión? Esto es difícil de responder porque depende mucho qué tipo de perímetro tiene, qué barreras físicas tiene. Obviamente, lo que sí tendría que consultar la tecnología que quiere instalar, tendría que hablar con el fabricante y ver si su tecnología está aprobada contra lo que se llama EMI, RFI, o sea, interferencia electromagnética o interferencia de radiofrecuencia. Eso es importante. Ahí tiene que ver con cada fabricante lo que usted, de la tecnología que quiere usar y preguntarle, ¿está aprobada su tecnología? ¿Me puede usted dar algún caso de éxito donde tenga usted a lo mejor instalada esa tecnología bajo este tipo de condiciones? Esto es lo mejor. O una cosa que les puedo recomendar a todos es, si en un momento dado es importante el proyecto, tiene muchas probabilidades, pídale al fabricante que le venda un equipo de demostración. Muchos de ellos están dispuestos a vender un equipo de demostración a precio especial o inclusive se los pueden prestar a algunos de ellos, va a depender del fabricante, el tipo de tecnología, y eso les puede ayudar mucho para hacer pruebas antes de poder tomar una decisión definitiva. Otra pregunta es, ¿puedes indicar si existe una normativa técnica para diseñar estos sistemas o depende de la norma legal de cada territorio?
Realmente les puedo comentar que en perímetro hay poca normatividad, si no es que prácticamente ninguna. De hecho, inclusive a nivel de protocolos de comunicación, de estándares de recepción de alarmas, no lo hay. De ahí que cada fabricante tiene su propio protocolo para mandar alarmas, recibir alarmas. De que se utiliza mucho las entregas de alarmas por contacto seco para que se haga más universal. De que los fabricantes ofrecen lo que se llaman SDKs o APIs para que lo puedan integrar otros softwares. No es una normatividad única. Realmente lo que les puedo decir es que se han empezado ya a realizar algunas aproximaciones por esto ya por parte de organizaciones internacionales, algunas las ha hecho ASIS, por ejemplo, donde ya tienen algunos lineamientos que empiezan a generar, no específico directo todo para perímetro, pero sí para algunas cuestiones de seguridad física que se aplican donde el perímetro puede entrar. Obviamente la norma legal de cada país debe ser tomada muy en cuenta para no, obviamente, no infringir la parte legal, independientemente que a nivel internacional estén tomando ciertas medidas. Otra pregunta es, ¿los sensores de tecnología láser se pueden instalar en los perímetros de una agencia bancaria? Bueno, aquí la cuestión es, normalmente el láser lo que trata es de barrer un área grande y tratar de memorizar las áreas. Si la agencia bancaria, si por agencia bancaria me dicen en la parte interior, ahí tendrían que analizarlo con el fabricante. Si es para el exterior, dependiendo, porque normalmente agencias bancarias se encuentran en ciudades y no son lugares propicios, hay mucho movimiento, mucho cambio, hay mucha dinámica alrededor de estos lugares. Si es para interior, tendría que verlo directamente con el fabricante. Interior a lo mejor lo podría hacer bajo ciertas condiciones. Yo lo veo difícil, porque normalmente estos sensores de tecnología láser aplican para perímetros que normalmente son grandes y áreas abiertas en exterior. No sé si tienes alguna otra pregunta. Pues Sergio, yo creo que ya estamos llegando como al límite del tiempo, de la hora estimada. Sí hay muchas más preguntas, pero de nuevo, pues para quienes tienen sus preguntas pendientes de responder, Sergio está compartiendo sus datos de contacto. Su correo electrónico es sergiorivera@alas-almedio.org. Allí pueden trasladarle a él las preguntas que quedaron sin responder para que él también les explique, les dé una respuesta. Me siguen preguntando un poco sobre la presentación y la grabación. A todos se les va a hacer llegar la presentación y la grabación vía correo electrónico ya la próxima semana. Y posteriormente también van a poder encontrar todos los materiales en el archivo de los webinars de nuestro sitio web. Así es, pues que a todos les doy las gracias. Sergio, no sé si tienes algún comentario final ya para despedirnos. No, yo les quiero agradecer su interés y su atención. Muchísimas gracias. Yo estoy a sus órdenes. Está el correo que aparece en pantalla. Me pueden enviar sus preguntas y con mucho gusto haré todo lo posible por responderlas a la brevedad. De nuevo, nuevamente les agradezco mucho. Muchísimas gracias y que tengan muy buen día. Gracias, Sergio. Gracias a todos los que nos acompañaron de toda Latinoamérica, de Estados Unidos también, Canadá. Estamos entonces invitándolos a que nos sigan acompañando y estén pendientes pues, de la programación de nuestros webinars. El próximo será el 20 de noviembre, el cual estaremos anunciando entre hoy y mañana. Les agradecemos mucho a todos. Que tengan buena tarde. Sergio, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, muy amables. Gracias. Gracias. Buen día. Chao. Hasta luego. Chao.